Bien, vamos a comenzar con el ejemplo de Access, hacer unos pequeños ejercicios de ilustración, nada más para que podamos ver el producto cartesiano y algunos ejemplos de unión. ¿Ok? Para los que se quedaron atrás en la clase o de repente no pudieron estar siguiendo el ejercicio con los demás, entonces vamos a hacer este demo. Y lo primero que vamos a abrir es Access. Yo voy a usar Access 2007. ¿Ok? Vamos a crear entonces una nueva base de datos y le voy a poner prueba. Voy a crear dos tablas ahorita. Eh, Voy a crear la clásica de facturas y facturas detalle. Y le vamos a poner un código, eh, un nombre de cliente y una fecha. Ok, dejamos código. Lo voy a dejar ahorita como numérico nada más para que hagamos un pequeño test. Y eso es todo. Dejando código como llave primaria. Siempre recomiendo que cuando dejemos campos como llave primaria pongamos el require igual a yes, ¿ok? No tiene sentido tener un campo que es llave primaria y que no va a ser requerido. Entonces salvamos el diseño, vamos a crear una segunda tabla. A la cual llamamos facturas detalle. Igual vamos a poner el código, que va a ser numérico. Vamos a poner como required. Vamos a poner el código del artículo. Igual lo voy a poner como un number. También va a ser required. Y la cantidad de ese artículo que se pudo haber comprado. Okay. Lo voy a dejar así como un log integers, es solo por efecto de ilustración. En este caso me va a interesar que tanto código como código de artículo queden como la llave primaria de esta tabla. Bien, entonces teniendo las dos tablas, me voy a ir al datasheet view, voy a crear algunos registros. Y de la misma manera vamos a crear registros en facturas detalle. Entonces para la factura 1 vamos a tener el artículo 1, vamos a llevar 3, factura 1, artículo 2, 4, factura 2, artículo 1, 3, factura 2, artículo 3, 1. Y no voy a meter detalle ahorita para la factura 3 para que veamos un pequeño efecto después. Eh, También voy a crear la tabla de artículos y me voy a ir al punto de diseño y vamos a poner el código, lo voy a dejar numérico manual
y la descripción de ese artículo. Vamos a dejar como texto. Grabamos la tabla. Vamos a Datasheet View y vamos a poner artículo. Okay. En este momento, si se fijan, tengo las tres tablas creadas. Todas esas tablas tienen una relación lógica entre ellas, sin embargo yo no he establecido ninguna relación entre ellas. ¿Okay? Las llaves primarias están correctamente definidas y en este momento no he establecido una relación explícita entre ellas. Para poder ver las relaciones, nos vamos acá en Relationships y puedo agregar las tres tablas. Y ahorita están las tres tablas aquí en el layout, pero en realidad no hay ninguna relación entre ellas. Vamos a definir las relaciones dentro de un momento. Ahorita esto lo vamos a dejar así. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una consulta. Entonces nos vamos al Query Design y voy a coger la vista de SQL. Entonces vamos a seleccionar todos los registros de facturas y facturas de detalle, pero no vamos a establecer en este momento ningún criterio de cómo se van a unir estas tablas. ¿Okay? Entonces lo que quiero que miremos en el resultado es que empezamos a mezclar la factura 1 con todo el detalle existente para la factura 1, pero igual se mezcla con el encabezado de la factura 2 y el encabezado de la factura 3, que para empezar no tienen ningún detalle en facturas detalle, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo la base de datos en este momento es que cada registro de facturas va a ser combinada contra cada registro de facturas detalle que se encuentre, y sin importar si tiene lógica o no que se unan entre ellas. Por ejemplo, aquí tenemos la factura 3 combinada con el detalle de un código de factura número 2. ¿Ok? Entonces eso es lo que me produce un producto cartesiano, el no haber establecido las condiciones de join apropiadas para esta consulta. ¿Ok? Esto se agrava más, por ejemplo, si también agrego la tabla de artículos. Entonces vamos a ver el resultado y como vemos, ahora cada detalle del resultado anterior, cada una de esas filas se va a combinar ahora contra cada uno de los registros que se encuentran en artículos. Entonces digamos que esto va a ir creciendo de manera exponencial entre más tablas agreguemos. ¿Sí? Nos vamos a regresar entonces y miremos la diferencia. Si corremos facturas de detalle tenemos 12 registros, tal y como se muestra en la pantalla. Ahora vamos a establecer las condiciones de joins correctas. ¿Okay? Y lo vamos a establecer a través de un inner join. ¿Okay? Y ahora corremos la consulta y vamos a ver que en efecto ahora ya me salen los registros correctamente mezclados. ¿Okay? La factura 1 nada más conteniendo detalles que corresponden a la factura 1 y la factura 2 conteniendo nada más detalles que corresponden a la factura 2. Fíjense que la factura 3 en este caso no sale y este caso es porque la factura 3 en realidad no tiene absolutamente ningún match en la tabla de facturas detalle. Entonces, esa es la razón por la cual esa consulta no sale en este momento. Con eso mostramos entonces el efecto del producto cartesiano.
Bien, ya que vimos el efecto que estábamos causando, ahora lo que sí vamos a hacer es que nos vamos a ir a la parte de definir las relaciones entre las tablas. Si se acuerdan, teníamos las tablas definidas con las tablas, perdón, con las llaves primarias correctamente definidas, pero no habíamos establecido una relación totalmente explícita entre ellas. Entonces, en este caso, voy a formar la relación de facturas con facturas de detalle, arrastrando el código hacia el código de facturas de detalle. Y lo verdaderamente importante acá es, bueno, aparte de la correspondencia de ambos campos, es enforzar la integridad referencial. ¿Ok? Cuando nosotros marcamos la opción de Enforce Referential Integrity, lo que estamos haciendo es que la base de datos valide por nosotros que en facturas de detalle no vaya a poder haber un código de factura que no se haya definido previamente en la tabla de encabezados de factura. ¿Ok? Si marcamos la opción de Cascade Update, quiere decir que si nosotros cambiamos el código de una factura, por ejemplo, del número 3 al número 5, automáticamente todo el detalle que correspondía a la factura número 3 también va a ser cambiado a la número 5. ¿Ok? Y la tercera opción, que es Cascade Delete Related Records, es que si nosotros eliminamos una factura de la tabla de facturas, automáticamente todo el detalle relacionado a esa factura en factura de detalle también va a ser eliminado. ¿Ok? De momento nada más voy a dejar la parte de Enforce Referential Integrity. ¿Ok? Y si ven, la relación es de 1 a muchos, porque esta factura se puede repetir múltiples veces en facturas de detalle dependiendo de cuántos artículos diferentes compremos. Y además voy a definir la relación de artículos con código de artículo en factura de detalle. Hago el mismo procedimiento, marco la opción de Referential Integrity y la creamos. ¿Ok? Ahora voy a cerrar esto y voy a salvar el layout del diseño de relaciones. Ahora, lo que voy a hacer es que quiero que vean que ahora que hemos definido la parte de integridad referencial, eh, esto no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que si nosotros podemos o no producir productos cartesianos, a pesar que ya le he dicho a la tabla cómo se relacionan entre ellas. Entonces, para demostrar el ejemplo, voy a hacer el mismo query que teníamos antes. Y como vemos, en realidad siempre tengo mezclados registros de la factura 3 con detalles de la factura 2, cosa que no debería estar ocurriendo. Entonces, en realidad, la parte de integridad referencial no me va a impedir ese tipo de situaciones. Siempre la persona que emite la consulta hacia la base de datos es responsable de establecer los criterios de joins correctos. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo quisiera eliminar un registro de facturas detalle? O perdón, de facturas. Entonces voy a abrir la tabla de facturas y voy a tratar de borrar la factura 2. Le doy clic derecho, delete record. Y en este momento la base de datos me está mostrando un mensaje de que el registro no puede ser eliminado porque hay registros relacionados a ella en facturas detalle, lo cual es correcto. Si nosotros hubiéramos marcado la opción de Delete Cascade, entonces se hubiera borrado este registro y adicional todos los registros asociados a la factura 2. Ahora, miremos lo que pasa con factura 3. En este momento ya no me da el warning de error, sino que me está dando nada más un warning de que estoy a punto de borrar ese registro. Le voy a decir que sí. Y en efecto el registro fue eliminado de la tabla porque en facturas de detalle no tiene absolutamente ningún registro relacionado. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con utilizar esas opciones de actualizar en cascada o borrar en cascada. Puede ser peligroso si alguien borra una factura de manera accidental y de esa manera perderíamos también entonces todo el detalle relacionado a ello. Lo mismo pasaría con artículos. Si borramos un artículo y tenemos la relación marcada con Delete Cascade, vamos a borrar todo el detalle de facturas de detalle que tengan que ver con ese código de artículo. ¿Ok? Pasando de esto entonces,
vamos a ir a la parte de establecer unos ejemplos de cómo establecer uniones, ¿ok? Entonces, vamos a crear un par de tablas adicionales. Voy a crear una que se llame alumnos, en donde voy a definirle un código y un nombre. El código va a ser required y voy a salvar esta tabla. Voy a crear una segunda tabla que se va a llamar maestros. A esta también le voy a definir un código, solo que en este caso el código lo voy a dejar como texto. Y vamos a definir el nombre. El código lo vamos a poner como required también. Y salvamos el diseño de esas tablas. Ahora me voy al datasheet view, voy a poner un nombre, Carlos, código 3, sí. Y en alumnos vamos a poner un código, María, código 2, Pedro, código 3, Mario. Ahora vamos a ir y vamos a definir una nueva consulta. Siempre me voy a la vista de SQL. Y en este momento entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar todos los registros de alumnos y vamos a unirlos con todos los registros de artículos. Y si se fijan, sí pudimos establecer la unión entre las dos tablas. Lo interesante de esto es que el resultado se muestra como que si todo viniera de una sola tabla. ¿Por qué pudimos hacer esto? Porque la estructura de ambas tablas es exactamente la misma, ¿ok? Tienen la misma cantidad de campos y los campos son iguales en cuanto a su tipo, ¿ok? En realidad fíjense también que no tiene importancia que el nombre de los campos sea igual. Por ejemplo, el campo código en alumnos se llama código y el campo de código en artículos se llama code. Entonces el query lo que hace es colocar el título de la primera tabla que va definida en la consulta. Ahora, como las reglas de unión las hemos definido de que tienen que haber la misma cantidad de campos en la consulta y cada campo tiene que tener el mismo tipo del otro que vaya en el mismo orden respectivo, entonces vamos a probar a hacer la unión ahora con maestros. Si se recuerdan, maestros lo definimos con un código alfanumérico. Sin embargo, vamos a correr la consulta y vemos que en efecto Access me hizo la unión a pesar de que el campo de código no es del mismo tipo en ambas tablas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Vamos a realizar una segunda consulta. Y vamos a poner la consulta anterior. Quiero que se fijen en algo muy interesante y es la alineación de los valores en estas tablas, ¿ok? Estos están alineados hacia la izquierda y estos están alineados hacia la derecha. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que los campos no eran compatibles, Access lo que hace internamente es convertir el campo alfanumérico
o numérico de la otra tabla a un campo alfanumérico, de tal manera de forzar de alguna manera la compatibilidad entre estos campos. Y de esa manera entonces por abajo siempre se está cumpliendo la regla de la unión de que ambos campos tienen que ser compatibles el uno con el otro para que eso se pueda llevar a cabo. ¿Okay? Sin embargo, esto no funciona igual en todas las bases de datos. Si tratamos de hacer este mismo ejercicio en Oracle, muy probablemente lo que vamos a tener es un error. ¿Okay? Entonces esto es todo para los ejemplos básicos de Access. Si tienen alguna consulta igual pueden escribirme al correo electrónico.